Buenos días. Y lo primero es muchísimas gracias a todos por estar aquí y dar las gracias pues, a todas las autoridades que hacen posible estas jornadas. Muy fundamentalmente tengo que agradecer a la directora del Instituto de la Mujer estar hoy aquí cuando me llamó para que inaugurase estas jornadas. Para mí es siempre un honor estar en unas jornadas o en una cuestión relativa a las mujeres y estar con todas las compañeras. He escrito, creo que jamás o poquísimas veces me he negado a participar y siempre habrá sido por motivos ajenos a mi voluntad, porque he participado a lo largo de mi vida, que ya empieza a tener una cierta densidad. He participado en tantísimos coloquios, en tantísimas jornadas, en tantísimos congresos y además pues he escrito artículos breves, ensayos largos sobre la cuestión de las mujeres. No era, en principio, cuando empecé mi profesión de investigadora y de profesora, no era tema para mí, digamos, de investigación. Como muchos saben, pues más bien mi asignatura ha sido siempre Historia de las Ideas Morales y Políticas, o Historia de las Ideas y Formas Políticas, he llamado de distintas maneras, y me especialicé especialmente en Historia Moderna y en Montesquieu, Tocqueville, en fin, toda la corriente liberal. Pero realmente este es un ejemplo de cómo una sociedad implica absolutamente en su investigación en temas que uno no tenía pensado. Y me he encontrado, haciendo además ahora que estoy arreglando los archivos de mi casa, no exagero, pues hay todo un mueble lleno de artículos, no solo míos, sino de recortes, de temas sobre las mujeres. Hemos ido tocando todos los temas, desde la profesionalización, la historia, la violencia de género, el problema del sexismo lingüístico, ¿no? Ya saben que además de la Academia de la Historia, pues formo parte de la Real Academia Española y ha sido un tema que nos ha preocupado. Es decir, que me encuentro con un abanico de temas amplísimo en donde prácticamente he intentado participar en todos ellos. Cuando Laura me ofreció, me pidió que estuviera hoy aquí, pues me pareció que lo más ameno que dar una conferencia más, que además vais a tener bastantes ponencias, era llamar a mi amigo Manuel Ventero, que es profesor también en la Universidad Rey Juan Carlos, pero que ahora es nada menos que director de Radio Nacional de España, magnífico periodista, magnífico entrevistador. Nos conocemos hace años y además pues la diferencia de generación para mí es un estímulo, el que intervengan personas con otra perspectiva diferente de lo que es mi franja generacional. Así que le propuse a la directora del Instituto de la Mujer el que en vez de soltar yo pues un rollo como estoy soltando ahora, pues hiciéramos una conversación en la que no tenemos mucho tiempo, pero a mí me gustaría que cualquier cosa que también vosotros tuvierais que decir, pues pudierais preguntarla. Así que, bueno, gracias una vez más por estar aquí y gracias a Manuel por su generosidad, la generosidad de su tiempo y de sus energías en participar en esta inauguración y en esta charla sobre ese decisivo del avance de las mujeres que siempre hay que ponerlo con interrogación.
como historiadora, y ahora nos explicaremos un poco sobre ello. Pues gracias, Carmen, una vez más. Es muy generosa Carmen Iglesias, y si no lo saben ustedes, yo se lo digo y lo subrayo. A ustedes buenos días, amigos, amigas, autoridades, muy especialmente también al director general de Casa América. Últimamente pasamos aquí muchos tiempos y probablemente mucho tiempo más vamos a pasar, gracias también a su hospitalidad. Quiero decirles, en alusión a lo que Carmen Iglesias decía, que la última vez que compartí escenario con la profesora Iglesias fue en la Fundación Juan March. Pasa el tiempo muy deprisa, fue un 18 de enero de 2011. Se presentó aquella comparecencia, aquella intervención de Carmen Iglesias como autobiografía intelectual, y es cierto que, al igual que hoy, el salón estaba lleno, había muchísima gente esperando la intervención de la profesora, y fue, como aquí hoy es, en forma de respuesta a las preguntas que yo le iba formulando. De algún modo, como digo, ese formato se repite en el seno de esta cumbre de liderazgo que es Madrid Women's Week 2013, con esta ponencia inaugural que la profesora Iglesias ha titulado El decisivo avance de la mujer hasta el siglo XXI. Empiezo por darle los buenos días, reiterados ahora ya. Me siento de alguna manera como en la radio, con lo cual estoy muy cómodo. Este formato dialógico y de conversación es siempre muy agradecido. Y si me permite, Carmen, y si me permite el auditorio, no gastaré, sino invertiré 1 minuto y medio tan solo en situar un poco a la profesora, a Carmen Iglesias, recordando 4 claves de su trayectoria vital y profesional. Simplemente recordando lo que sabrán, insisto, la mayoría. Es catedrática de Historia de las Ideas. Es 2 veces académica, subrayo su condición doble, insisto, de académica de número de la Real Academia de Historia, desde el año 89, y académica de número de la Real Academia Española desde el año 2000. Ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha sido presidenta del grupo editorial, del grupo Unidad Editorial, que edita el diario El Mundo, entre otras publicaciones, ¿no? Ha sido preceptora del príncipe, de don Felipe, del príncipe de Asturias. Es cronista oficial de la Villa de Madrid y, como antes se subrayaba desde esta mesa, desde hace tan solo unos días cuenta con una de esas pocas y valoradísimas o valiosísimas estrellas de la Comunidad de Madrid, una distinción que el Gobierno regional le ha otorgado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como, dice el premio, mujer decisiva en la educación. Y lo hace además subrayando en reconocimiento a quien abrió la puerta a la presencia femenina en el Consejo de Estado, en la Real Academia de la Historia y en la Real Academia Española. Así que felicidades por esa estrella tan reciente. Estoy muy orgullosa. Muchas gracias. Y hablemos ahora sí, si le parece, de ese avance decisivo de la mujer hacia el siglo XXI. Disponemos de muy poco tiempo, entramos por tanto en materia, y le pregunto, para empezar, si podemos y debemos calificar de cambio drástico lo que en muy pocas décadas ha ocurrido, tal vez también, introduzco otra variable, tal vez también a partir de un marco jurídico muy concreto como es el de la Constitución Española de 1978. ¿Qué ha pasado en España y qué le ha pasado a la mujer? Sí, efectivamente, el cambio ha sido muy radical y muy acelerado, por lo menos aquí en España. Y indudablemente mencionas la Constitución. Yo estoy convencida que en los avances de las mujeres ha sido gracias al establecimiento de un Estado de Derecho. En cuanto cojea un Estado de Derecho, las primeras que lo podemos pagar somos las mujeres. Luego, si queréis, hablamos más de ello. Y la revolución cognitiva y tecnológica que ha tenido lugar. Ya en los años 80 del siglo pasado, yo insistía que el siglo XXI se caracterizaría por el avance de la mujer y la situación de la mujer en el espacio público en todos los niveles, y por esta revolución tecnológica que facilita también una incorporación sin los obstáculos, o por lo menos paliando obstáculos que había antes. Pero sobre todo hay algo que a mí me gusta mucho recordar, que lo escribió Margarita Rivière, yo creo que en los años 90, en alguno de sus libros,
y que me parece muy sutil y muy importante. Yo creo que ha habido una revolución drástica en la percepción de las mujeres de sí mismas. Y eso no es tan fácil, ese cambio de mentalidad. Cuando yo iba a la universidad, en fin, no quiero en los años, muchas no habíais ni nacido. Empecé en el año 64 en la Universidad de Madrid. Éramos muy pocas mujeres en la universidad. Generalmente las pocas que había se sentaban todas juntas en la primera fila, o la segunda. El que subieras era en San Bernardo, aulas de anfiteatro y en escalera, ya sabéis. Las 2 o 3 que subíamos hacia arriba, bueno, éramos sospechosas, no se sabía de qué, pero de algo. Y en realidad, pues vamos, yo estoy harta de oír en aquella época que lo que interesaba era pues un buen partido, ¿no? De hecho, pues de mi franja generacional de mujeres muy pocas, con los dedos de una mano casi, hemos seguido una carrera profesional. Bueno, esto es algo que ha cambiado tan drásticamente que el otro día yo iba por la calle y iban delante de mí dos jóvenes madres con sus carricoches con los niños, y como había mucha gente, estábamos ahí en la acera, pues yo escuché su conversación sin quererlo, pero cuando vi de qué hablaban, la verdad es que presté atención. Bueno, estaban hablando de emprendimiento, o sea, estaban hablando pues de proyectos de futuro, de cómo iban a compaginar, de conciliación. Verdaderamente es algo tan positivo y tan importante, porque los cambios de mentalidad, y lo digo como historiadora de las ideas, los prejuicios cambian mucho más despacio que los propios hechos sociales, cuesta mucho más. Entonces, el que las mujeres tengan una percepción, como decía tan finamente Margarita Rivière, el que las mujeres de estas generaciones jóvenes hayáis cambiado ya de una manera natural, no de una manera obligada, de una manera compulsiva, de una manera agresiva, sino de una manera natural. Es decir, yo haré esto y haré esto otro, y seré madre o no seré madre, y trabajaré o no trabajaré. Esa nueva percepción de la mujer por sí mismas me parece una de las revoluciones drásticas más importantes, ¿no? Y más difíciles, por lo tanto, de volver atrás. Pues ciertamente, Carmen, Margarita Rivière, la periodista y ensayista, acuñó esa frase que Carmen pronunciaba, y ese concepto de la nueva percepción como uno de los datos claves para entender lo que está ocurriendo. Está ocurriendo, tal vez, pregunto, desde los años 90, pero muy poco antes, han pasado muy pocos años. En los años 70, si echa uno la vista atrás, probablemente nos quedemos perplejos. Cuando las encuestas del CIS preguntaban, ¿las mujeres deben ser vírgenes cuando se casan?, la respuesta de los hombres en los años 70 era sí en el 59% de los casos. Pero la afirmación ascendía al 69,2% si eran las mujeres quienes respondían. Se encontraban proporciones similares cuando la pregunta era si la gente honrada se casaba por la Iglesia, y preguntas similares. El cambio, en efecto, opera a partir de los 90. No sé si por alguna circunstancia concreta o es algo escalonado. Empieza a operar a partir de finales de los 70, efectivamente, con el cambio, con el fin de la dictadura y el péndulo antifranquista que llega en algunos momentos pues a unos niveles verdaderamente que es mejor más mesurado, ¿no? Porque a veces se adoptan criterios que, curiosamente, los historiadores estamos acostumbrados a ver esos péndulos, algunas veces llegan a parecerse a los que se quieren rechazar, ¿no? Por lo que decía antes, porque es muy difícil cambiar las actitudes profundas y las mentalidades.
y porque a partir de ese momento efectivamente hay una permisividad. Es que, vamos, yo pertenezco, insisto, a unas generaciones en donde si hacías manitas en un autobús con tu pareja de turno, pues te llamaba la atención el revisor o la señora de al lado. O sea, era un ambiente, una dictadura además, siempre un ambiente autoritario, tiende a ser socialmente así. Y realmente el acoso, ¿no? El acoso, bueno, aquí tengo a una vieja amiga, Julia, que tenemos anécdotas maravillosas de acoso en la calle y de enfrentamiento nuestro. Éramos naturalmente muy jóvenes, porque si no ahora no se nos ocurriría, ¿no? El acoso existía, sigue existiendo, pero ahora ya hay una forma de defensa en todos los niveles. En fin, entonces eso cambió drásticamente. De repente todo era permitido, ¿no? Y yo creo que hubo pues unos años como de expansión, de alegría, como cuando se pasa una guerra en cierta medida, y entonces hay una explosión de vitalidad. Y es en los 90, yo creo, no, parte de los 80, los 90, cuando las cosas, manteniendo los logros principales, pero se empiezan a pensar, a aquietar y digamos, a fructificar en instituciones, por así decir, ¿no? Me pregunto, Carmen, si recordar que la libertad y el reconocimiento el reconocimiento pleno de las mujeres, recordar que esos conceptos están ligados siempre a la democracia y al Estado de Derecho, ¿es un ejercicio innecesario? Es absolutamente necesario, porque es que, vamos a ver, a mí como historiadora, y que nos preocupa tanto la pérdida del conocimiento de la historia en los niveles educativos, y desde luego si no conocemos el pasado no podemos interpretar bien el presente y mucho menos planificar el futuro, es algo absolutamente fundamental el que en nuestra cultura occidental el valor del individuo con independencia como ideal que surge en un momento dado, con independencia de sexo, clase, social, condiciones de todo tipo, es absolutamente fundamental para entender por qué las mujeres estamos hoy aquí, en este nivel, absolutamente fundamental. Y ese carácter de valor del individuo, de igualdad de todos los seres humanos, con independencia de sus condiciones particulares y singulares, es un proceso que comienza más o menos parte en el Renacimiento, aunque no para las mujeres. En el Renacimiento hay un retroceso del estatus de las mujeres respecto a la Edad Media, por ejemplo, pero sobre todo se afianza a partir de la Revolución Liberal, a partir de la segunda mitad del XVII, y es un proceso donde el individuo prima sobre el grupo. Es absolutamente fundamental. Sobre los estamentos por nacimiento, el criterio de nacimiento, con todo lo que supone el criterio de nacimiento, género, masculino, femenino, clase social, etcétera, es sustituido por el criterio del mérito del individuo y por una defensa de una movilidad social que dio unas energías a todos los sucesos que ocurrieron en Occidente, porque el individuo, fuera quien fuera, pensaba o empezó a creer o empezó a experimentar que podía vivir mejor, en cuidar más de sus hijos, tener una vida más llevadera con su propio esfuerzo. Naturalmente este es el ideal máximo, sabemos que eso no es siempre así de matemático, pero es una esperanza que fue, y una expectativa, mejor que esperanza, que fue absolutamente fundamental. El individuo, la persona en sí, fuera quien fuera, podía salir de donde había nacido, de la familia, del grupo social,
y ser ella individualmente, poder acceder y por lo tanto transmitir a sus hijos y a sus descendientes otra forma de vida. Entonces esa sustitución paulatina que cuesta muchísimo y que en el fondo pues sigue funcionando también, ¿no? En la sociedad del mérito sigue funcionando, pero ese paso del criterio de nacimiento, que es algo que no elegimos, que es algo irracional, digamos, es algo que no depende de nosotros, al criterio del mérito, que sí depende de nosotros en buena medida, no en toda, pero en buena medida, y de ahí el esfuerzo y, en fin, los valores que se nos han transmitido a través de generaciones y que las mujeres precisamente los hemos aprovechado especialmente, es absolutamente decisivo. Entonces, ¿quién defiende esos criterios de igualdad de oportunidades? Pues se defienden en estados de derecho, según las épocas, pues más o menos perfectos, imperfectos, porque siempre será imperfecto, pero en fin, con más o menos garantías, pero es absolutamente fundamental. En el momento en que eso falla, pues como digo, pues las primeras que lo pagamos somos las mujeres, ¿no? Las mujeres son, dicho de otro modo, claro, las primeras víctimas siempre de esa pérdida de libertades, ¿no? De momentos o de situaciones, de lugares de la tierra donde el autoritarismo o la represión vuelven a aflorar. Lo de Afganistán, ¿no? Hay estos países que a veces las mujeres parecía que levantaban cabeza, viene un régimen dictatorial autoritario, pero si me permites hay algo que, bueno, muchos de vosotros seguro que lo sabéis, pero siempre me gusta recordar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es ese momento absolutamente un antes y un después respecto a con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es muy llamativo estudiar y ver lo que pasa con las mujeres que tienen algún papel en la Revolución Francesa. O son guillotinadas, o se las azota en público cuando hablan, o mueren dementes en un manicomio y, como decía Madame Roland, la única igualdad que ha conseguido la revolución es la igualdad para subir entre mujeres y hombres, es para subir a la guillotina, porque fue exactamente así. Hubo, en fin, bastantes intentos, se les dio desde luego a las mujeres derechos civiles en el 91, luego se fueron recortando y con el famoso Código de Napoleón también se recortaron, pero bueno, quedaron derechos civiles fundamentales como por ejemplo la herencia y algunas otras cosas, pero nunca derechos políticos, es decir, no derecho a votar, no derecho a estar en el espacio público, etcétera, etcétera. E incluso, como digo, esos derechos civiles relativamente recortados, porque una de las características de la mayoría de regiones de Europa importantes, donde más o menos luego han surgido estados modernos, avanzados y demás, una de las características en el cristianismo occidental, como cultura estoy hablando, no como religión, es que las mujeres sí podían heredar. Eso explica, por ejemplo, bueno, no me quiero liar, pero eso explica, por ejemplo, el interés de la Iglesia católica en muchas épocas, desde la Edad Media, con las viudas, en la defensa de las viudas, en la defensa de que las mujeres heredasen, porque fueran dueñas de su hacienda, porque podían luego disponer en su testamento como quisieran, pero el hecho objetivo, con independencia de las intenciones que tuvieran unos y otros, el hecho objetivo es que las mujeres podían heredar.
que había siempre una tensión entre las familias, es decir, entre el grupo, entre el grupo de parentesco y ciertos sectores de la Iglesia, por ejemplo, respecto a los matrimonios libres. Recordad Romeo y Julieta, ¿no? Es obra de teatro, pero explica muy bien, es obra de ficción, pero explica muy bien el sentido de toda una pugna larguísima que hubo según sectores y según momentos entre la defensa de la libertad para contraer matrimonio que defendía la Iglesia, con independencia de sus motivos, y la importancia que las familias siempre han dado a un matrimonio concertado, un matrimonio que une, si es las clases en las clases campesinas, pues unen tierras, no digamos en las clases poderosas, ¿no? Se unen títulos, se unen haciendas, se unen influencia. A mí me impresiona también mucho, perdona que cuento esta anécdota solamente, las memorias del duque San Simón. El duque San Simón, que está en España, vino aquí a España a principios del siglo XVIII, es de fines del XVII, y tiene unas memorias fabulosas donde además pone de vuelta y media casi todos sus contemporáneos, lo cual es muy divertido, ¿no? Están muy bien escritas. El duque San Simón en Francia era uno de los grandes nobles de la época, ¿no? Y lo cuenta verdaderamente de una manera impresionante, que eran solo 2 hermanos, era una familia corta, y él es el primogénito, el que tiene todos los títulos, tiene que buscar, tiene que casarse para tener descendencia, que no se pierda el nombre de la casa. Entonces, entre las posibles candidatas dentro de su medio social hay una noble, hija única, con mucho dinero también, con muchas tierras, con muchas propiedades, y que además a él le gusta mucho. O sea, que no era tampoco frecuente, porque a veces se casaban con gente que no le gustaba nada, pero que reunía las otras características, ¿no? Y entonces dice que, bueno, que empezó a frecuentarla, a esta muchacha, y que todo el mundo estaba encantado. Los padres, él era huérfano ya en ese momento, pero los padres de ella, y que de repente pensó, claro, esta chica es hija única, nosotros somos 2 hermanos, pues vamos a tener muy poca influencia social cuando nos casemos. Y entonces la dejó con dolor de su corazón, porque le gustaba mucho, para buscar otra heredera con menos herencia, porque era miembro de una familia con muchísimos hermanos, pero precisamente esos hermanos abrían un abanico de poderes en distintos campos de la administración de la época, de la vida social, que producía una influencia familiar mucho mayor. Bueno, esto de alguna manera sigue existiendo. Yo siempre decía a mis alumnas en doctorado que, bueno, que si se fijaban bien, por lo menos hasta hace muy poquito, la gente se casa con quien debe. No hay la rigidez de antes, pero no hay tampoco muchos matrimonios desiguales, si os fijáis, ¿no? Por lo menos hasta hace muy recientito, ¿no? Entonces, bueno, ese grupo, ¿no? Y esa defensa, eso de que incluso pues con la persona que piensas, en fin, por lo menos vivir más años, tenga que pertenecer a un grupo determinado y no a la persona en sí, es bastante importante. Bueno, me he derivado un poco, pero son casos históricos bastante significativos, ¿no? Bastante significativos. Pues Carmen, te propongo pasar de la Revolución Francesa, que antes mencionabas, a la Revolución Silenciosa, que dijo Emilia Pardo Bazán, y te apunto unas variables más para que luego tú las conjugues. Por ejemplo, el derecho de sufragio, que en España se consigue en el año 31, se interrumpe en el año 39, en fin, hubo que esperar a la recuperación de las libertades en el año 78, aunque las cosas no han sido fáciles en ningún sitio. No. Leyendo justamente tus trabajos,
pues por ejemplo, uno se recrea, entre comillas, dicho sea esto, recordando, me parece, el año 42, que es cuando el derecho de sufragio se consigue en Francia, o en los cantones suizos, el 46, más adelante. En Francia, 46, después de la Primera Guerra. Y en los avanzadísimos cantones suizos. De la Segunda, de la Guerra Mundial. Sí. O en Suiza, pues hubo que esperar el año 71, me parece recordar. Sí, exacto. Todo lo que estamos hablando es antes de ayer y no mucho más allá. Pues prácticamente es todo de anteayer. Y bueno, yo creo que estamos en un momento que si no hay un retroceso histórico, pues no sé, una invasión musulmana de talibanes, por ejemplo, algo así. Si no hay algo así, yo pienso que en Occidente y en todo el mundo, porque claro, los medios de comunicación permiten a las mujeres que están sometidas en estos países por talibanes y demás, permiten ver otra forma de vida. Otra cosa es que tenga sus costos, como todo en la historia, ¿no? Nunca hay ganancias absolutas, es decir, la libertad que hemos conseguido pues también se puede traducir en soledad y en otras muchas cosas, pero uno tiene que saber qué es lo que prefiere y estar dispuesto a pagar esos costos, ¿no? Entonces, efectivamente, ningún país ha sido fácil. Y decía que si no hay ningún retroceso, precisamente por ese cambio interno que yo creo que ha habido muy decisivo, es difícil volver atrás. Pero a veces se vuelve en la historia. También es muy impresionante para mí, fines del siglo XVIII, en todo el siglo XVIII es en las clases dirigentes, en las clases que están educadas, en las clases ilustradas, pero que sirven en parte de modelo y que de alguna forma es el estímulo en aquellos momentos, una sociedad tan estamentalizada como era la del antiguo régimen. Las mujeres, y sobre todo de finales del XVIII, adquieren una autonomía y una visibilidad muy grande, ¿no? Una visibilidad muy grande en el espacio público. Es cuando se empieza a eso que a mí me gusta llamar la conquista del espacio público. Bueno, pues el XIX las vuelve a recluir en casa, ¿eh? El XIX es todo con la influencia de Rousseau, no le perdamos de vista, que es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Todo ese sentimentalismo y al mismo tiempo un racionalismo extremo, ¿no? Contra la mujer, pues con esa influencia el ángel del hogar, ¿no? Es el del siglo XIX. Y únicamente, como ya se ha abierto un mercado de trabajo, como Occidente se está industrializando de nuevo con todos los costos, porque un inciso, y si me distraigo mucho me llama la atención, pero un inciso. Claro, antes de nuestras épocas, que nos parecen tan normales y que han existido siempre, la mujer durante muchos siglos no había mercado de trabajo. Es decir, el único, o te metías, lo principal era casarse, claro, casarse además lo mejor posible. O monja, sobre todo si tenías intereses intelectuales, solamente podías seguir leyendo y escribiendo en los conventos, lo cual explica muchas cosas, Sor Juana Inés de la Cruz, la propia Santa Teresa, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos entrar en ello, pero es importante. O doméstica, criada, ¿no? En el mejor de los casos, o simplemente la prostitución. Cuando hicimos la exposición histórica de Cervantes, aquí en Colón, yo siempre en las exposiciones, también lo voy a hacer ahora en la RAE, los 300 años de una exposición, siempre dedico un capítulo a las mujeres. No lo hago por feminismo militante, lo hago porque me parece que es absolutamente obvio para la historia, ¿no? Entonces, en la de Cervantes pusimos una de las frases cervantinas en ese espacio para las mujeres, que era maravilloso, de verdad, y es de vidrio la mujer, ¿no? Esa definición que era muy caracterizada.
Y claro, contamos la historia de las mujeres de Cervantes, de las cervantinas. Las mujeres de Cervantes, tías, no la madre ni la esposa, pero sí amantes, hijas, todas las mujeres que rodean a Cervantes y que le rodean y que las lleva consigo, las hermanas sobre todo, son lo que llaman en la época mujeres desgarradas. Mujeres desgarradas que no son prostitutas, exactamente, pero que son mujeres educadas, mujeres que saben leer y escribir, con lo cual, bueno, no tienen, sin embargo, estatus social y por lo tanto no pueden aspirar a un matrimonio en unas condiciones, en fin, que sean llevaderas y que de cierto bienestar. La única posibilidad es casarse con un campesino que seguramente pues les somete a un trato más bien brutal y por lo menos tosco, y entonces son mujeres que están en tierra de nadie, son mujeres educadas, porque todas ellas además escribían y estaban alrededor de la figura de Cervantes, en fin, atendiéndole y en fin, muy ligadas, y que están en tierra de nadie. Entonces se dedican, tienen novios, tienen pretendientes poderosos. Y curiosamente hay las leyes que vienen de Alfonso X el Sabio, que ellas saben, ellas y otras, pero en este caso las Cervantas, como las llamaban, sabían explotar muy bien. Existía en el antiguo régimen la figura de promesa de matrimonio, y la promesa de matrimonio era tan importante casi como si te casaras, ¿no? De ahí viene lo de prometida y tal. Entonces estas lograban más o menos la promesa de matrimonio con el amante de turno que las hacía muchos regalos y las mantenía, y cuando estos se iban o resultaba, porque casarse con una de ellas era impensable en la época, ¿no? O simplemente estaban casados y en fin, era una cosa que ellas mantenían que no sabían, pues les llevaban a los tribunales y ganaron prácticamente todos los juicios en los que metieron a sus amantes, con gran provecho. Bueno, se las temía un poco por ello, ¿no? Pero quiero decir que es importante el que, claro, no podían trabajar en nada. O sea, o trabajaban de domésticas, de criadas, no hay mercado de trabajo, no hay puestos, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que cambia drásticamente también a partir del siglo XIX, sobre todo, desde el XVIII con la revolución industrial y demás, pero sobre todo el XIX. Entonces, ¿qué pasa en el XIX? A las mujeres se las vuelve a meter en casa, en Occidente, con toda, en fin, el ángel del hogar, todo lo que queráis, muy cuidada, pero en fin, en casa. Y sin embargo, claro, por otro lado, la gente que no tiene medios económicos, ahí empieza a haber un mercado de trabajo industrial, y ahí van las mujeres con los niños incluso, como sabemos, a trabajar y a sacar un jornal y a pelearse por mejorar sus condiciones. Y entonces ya eso es imparable, ¿no? Y de ahí viene todo lo del sufragismo, porque a todo esto, ya por eso mencioné la Revolución Francesa, de derechos políticos nada. Las mujeres que hablan en público, eso también en la Inglaterra del siglo XVII se azotaba en público a las mujeres que se atrevían. En el momento que surgen las sectas religiosas, hay algunas iluminadas, ¿no?, que se ponen en medio de las calles de Londres a predicar pues un tipo de religión o lo que sea, bueno, azotadas irremisiblemente, ¿no? El hablar en público en las mujeres es algo que no se puede tolerar. Entonces, no hay derechos políticos, es decir, no hay derecho a hablar, no hay derecho a voto, no hay derecho a cambiar las leyes, etcétera, etcétera. El sufragismo, del cual se han reído, sobre todo los hombres durante mucho tiempo, hay que levantarles un altar, porque arriesgaron sus vidas y además murieron muchas de ellas
en ese intento del voto de las mujeres. No podemos olvidar la lucha de ninguna de ellas, ¿no? Y bueno, me parece que con eso contesto. Y el voto tardó mucho en llegar, efectivamente. Llegó antes a los países anglosajones. España fue muy avanzada en el 31, como sabemos, pero ya lo ha dicho Manuel Ventero, se interrumpió naturalmente con la dictadura, con la guerra civil y la dictadura, pero en los cantones suizos, tan modernos ellos, pues hasta el año 71, ¿no? Y, en fin, es una lucha que yo creo que está ganada, por lo menos en los países occidentales de momento, ¿no? Bueno, estamos dando testimonio del cambio sustanciado, especialmente en España en estas últimas décadas. Hemos asistido a una revolución silenciosa, pero revolución al fin y al cabo, de corte productivo, de corte social, de corte cultural. Evidentemente hay un cambio de valores. Me pregunto, Carmen, si ese cambio de valores tiene que ver con el nuevo marco jurídico, con las nuevas normas, o tiene que ver con un sentimiento popular que evoluciona incluso al margen de lo que las normas dicen. Yo creo que unas cosas se interrelacionan con otras. Antes de seguir aquí, es verdad que has mencionado, quisiera volver a mencionar a doña Emilia Pardo Bazán, la Revolución Silenciosa, que decía en 1902 que lo más importante que tendría el siglo XX sería la revolución de las mujeres, que era una revolución silenciosa, sin víctimas, sin violencia, en el sentido de que no se mataba a nadie, y que sin embargo iba a transformar totalmente la sociedad, ¿no? Doña Emilia es alguien que merece la pena leerla. Tiene unos artículos, por ejemplo, sobre la moda y la falda pantalón absolutamente divertidísimos, ¿no? Pero bueno, volviendo al otro, pues yo creo que normas jurídicas, mientras no haya una conciencia social que esté por debajo, sintiéndolas y apoyándolas, no tienen mucha efectividad. Y que por otro lado, como estamos viendo, pues cuando hay una conciencia social de algo, tener un marco jurídico en el que te puedas apoyar es absolutamente fundamental. O sea que ambas cosas creo que van interrelacionadas, ¿no? Las cosas por decreto son peligrosas. En la historia, la fraternidad por decreto, que decía un gran pensador italiano, es un peligro. Eso de sé mi hermano o te mato, bueno, no hay por qué ser hermanos, basta que seamos amigos, ¿no? O basta que seamos adversarios, pero no enemigos, ¿no? Entonces, las cosas impuestas autoritariamente, incluso aunque parezcan buenas, bueno, la vida es muy compleja, como sabéis. Hay los famosos efectos no intencionados de la acción, nos pasan nuestras vidas individuales, ¿no? A veces peleamos por una cosa que nos parece que va a ser estupenda y luego decimos, Dios mío, qué pérdida de tiempo, ¿no? Ha salido otra cosa diferente. Hay efectos colaterales que uno no puede planificar y que se le escapan. En la vida social no digamos, ¿no? Entonces, Dice Carmen Iglesias, ha dicho que las cosas por decreto son peligrosas. Si yo como periodista no pregunto aquí, ¿las cuotas también son peligrosas aunque sean por decreto? No haría mi función, con lo cual, dicho está. Pues dicho está. Yo que he peleado siempre, estuve en las plataformas de mujeres de la época franquista. Aunque no yo soy poco amiga de grupos organizados, sí de asociaciones, ¿no? Y sí creo que tiene que haber grupos de presión y tienen que haber asociaciones, cuerpos intermedios de la sociedad civil. Pero digo, yo estuve siempre en la Asociación de Mujeres Universitarias de Miguel Ángel Ocho, que sigue siendo para mí uno de los... Y mira que he pasado por fundaciones, por grupos, por reuniones, y aquel grupo de mujeres de Miguel Ángel Ocho, donde estaba Laura de los Ríos, Carmen Aldecoa,
no la Carmen, no la mujer de Ignacio Aldecoa, sino la otra que había sido alcalde en la Guerra Civil y demás, ¿no? Y ahí había mujeres de todo tipo, profesoras que tenían 8 hijos, solteras que no habían tenido nunca ningún hijo, todas ellas con sus profesiones. El nivel de inteligencia alta que yo encontré en ese grupo no lo he vuelto a ver de verdad en ningún otro, y he pasado por muchos. O sea que, bueno, lo que decía es que, perdón, siempre he estado ahí porque no tenías, no sé, porque era algo natural, porque además, pues una cosa que yo siempre aprendí como mujer y como desde niña es que no se podía tolerar el que te manipularan, el que te mandaran de mala manera, ¿no? Julia, tenemos ejemplos de ello en nuestra adolescencia y primera juventud. Y sin embargo, perdón, lo de las cuotas, yo nunca he estado, tampoco he hecho una campaña en contra, se puede suponer, pero no estoy convencida. ¿Por qué? Por lo que os he dicho del grupo y el individuo, porque el pensamiento de grupo es peligroso. Una cosa es que nos unamos unos con otros y en común hagamos una serie de cosas, y otra es que haya una fijeza respecto, a priori, respecto a lo que debe ser. Entonces, yo aparte de que es muy discutible el beneficio, yo creo, es mi opinión, y por supuesto sé que siempre, esto lo dije hace muchísimos años en una televisión en Oviedo, y recibí montañas de cartas, todas discutiendo, pero bien. Una de las cosas que tengo que decir es que cada vez que he tenido un paso en mi carrera profesional, que son los únicos en los que me he movido, he recibido siempre muchas cartas de mujeres muy bonitas, siempre. He sentido esa solidaridad de que era un estímulo de alguna manera, de que si alguien podía hacer eso o recibir eso, pues también las demás podían. Y en este caso de las cuotas, pues también recibí muchísimas cartas, quiero decir que no eran ofensivas ni nada, sino que eran pues discutiendo, ¿no? Yo primo el criterio del mérito sobre el criterio de nacimiento, y el criterio y las cuotas están basadas en un criterio de nacimiento que además no tienen límite, porque bueno, son las mujeres, pero también son pueden ser los homosexuales, toda la experiencia de Norteamérica, o pueden ser los grupos de tal, ¿no? Los grupos, en ese sentido yo no me... Así que dicho está. Bueno, una de las claves de esta revolución silenciosa es la educación, obviamente, de la que Carmen Iglesias sabe mucho, porque a la investigación y a la educación ha dedicado toda su vida, como antes comentábamos. Yo creo que los porcentajes importan, pero lo fundamental es saber, como sabemos todos, que las mujeres representan en España desde hace tiempo ya el grupo más numeroso entre el alumnado universitario. Es cierto que no hay equilibrios entre las ciencias, las letras. Es claro que la feminización y el mayor rendimiento de las mujeres en la enseñanza superior pues es el patrón de los países desarrollados, y por tanto España también está en esos parámetros. Pero la educación sirve también para, evidentemente, prepararnos todos para el mundo laboral después, y ahí es donde hay que hablar de otro concepto, y es la llamada barrera de cristal. ¿Existe? ¿Cómo existe? ¿En qué medida? ¿Y qué hacemos con esa barrera que entiendo sigue existiendo? Perdón, existe cada vez menos, pienso yo, porque, claro, todos los procesos son largos. Las generaciones jóvenes no van a tener este problema, pero, por ejemplo, mi franja generacional, antes he aludido a ello, son poquísimas las mujeres que han seguido una carrera profesional.
Por lo tanto, cuando hay instituciones donde, no sé, la autoritas, en el sentido de experiencia y demás, es uno de los requisitos, e indudablemente se exige más a las mujeres que a los hombres, eso, yo eso siempre he estado convencida. Y bueno, una de las cosas también que hago un inciso, que es el ninguneo que se nos hace a las mujeres, que yo siempre pienso, yo solo, vamos, me llevo, por decirlo de alguna manera, me gusta llevarme bien con la gente, ¿no? Y entre otras cosas, con la gente de todo tipo, y entre otras cosas es porque pienso que a mí como mujer, como niña, adolescente y posteriormente, se me ha ninguneado tantas veces que no tolero que se me ningunee a nadie delante de mí. Lo cual, ese ninguneo yo creo que tiene una parte positiva, o por lo menos yo me la he inventado, no sé qué os parecerá, pero creo que la tiene, que es que te tienes que vertebrar de otra manera, precisamente porque en el exterior hay esa facilidad para el ninguneo. Os podría contar anécdotas increíbles, por ejemplo, de un científico muy conocido en este país, de estar en una reunión pequeña y del machismo, ese ninguneador absolutamente, supongo que por lo menos de mi época muchas podríamos contar muchas cosas de ese tipo. Entonces la parte positiva es que eso te hace, si no te hunde, que hay que procurar que no te hunda, lo que te hace es más fuerte, porque efectivamente te vertebras por dentro en las cosas que tú haces y que te importan. Y entonces un poco uno pues pasa, simplemente es que ya llega un momento que ni lo ves. Yo no soy nada susceptible porque no me importa. O sea, porque si un tonto me ningunea, digo, pues peor para él. O sea, que, entonces, esa es una experiencia femenina, creo, muy especial, ¿no? Y que aunque los hombres la hayáis vivido también, porque ocurre en todas partes a veces, pero es otra dimensión. Según el programa hemos llegado al final, Carmen. En la radio solemos decir eso, que tampoco está muy bien dicho, pero lo decimos todavía con mucha frecuencia. Y si tiene usted algo que decir, pues los micrófonos de Radio Nacional son suyos. En fin, licencia que me permito para es cierto, y en esta ocasión, si algo nos ha faltado importante que comentar, pues podríamos concluir de alguna manera. Carmen Iglesias. No sé, yo no, siempre he dicho que me gustaría que mis alumnos me recordasen, como decía una antigua maestra de la Institución Libre de Enseñanza, como alguien que les ha abierto puertas, pero que no les ha querido ordenar su vida. Entonces, esto es lo mismo ahora. Yo, no sé, hablo de lo que conozco, de lo que he estudiado, de mis propias experiencias en parte, que se han colado sin querer, porque también me siento a gusto y en fin, en la conversación, y que, bueno, pueden servir unas y otras no, y cada uno es muy libre de... Espero haber contribuido simplemente a pensar y a disfrutar del presente que tenemos. Eso de que cualquier tiempo fue mejor es mentira. En cualquier tiempo fue mejor solo para los muertos. Para los demás, los que vivimos, cualquier tiempo pasado fue peor. Hay que procurar que no vuelva peor. Muchas gracias. Última cosa, Carmen. Es una pregunta fácil de formular y seguro que difícil de contestar. En este momento de revisión de muchos conceptos en el que estamos, acuciados por la crisis económica, también en algunos aspectos por una evidente crisis institucional, ¿la mujer como tal tiene algo que aportar de más? Es algo que se viene comentando en los últimos tiempos. No sé si esto tiene alguna... Bueno, yo históricamente tampoco creo en eso de si las mujeres mandasen, porque las mujeres cuando han mandado, determinadas mujeres que han tenido poder, pues unas lo han hecho muy bien y otras lo han hecho muy mal. O sea que
creo que en esta crisis somos todos, hombres y mujeres, los que tenemos que aportar todo lo que podamos. Y efectivamente estamos en un cambio, yo creo, he leído un libro de un italiano sobre los jóvenes bárbaros, que les llama cariñosamente, y creo que estamos en una mutación, en una cierta mutación. Como historiadora me da un poco de miedo siempre, porque todos los contemporáneos, todos los coetáneos de una época, no hay más que ver las crónicas, piensan que su época es la peor, la de mayor crisis, el que los jóvenes ya no siguen los valores, no obedecen tal. Por lo tanto, hay que tener muchas cautelas respecto a eso. Pero que está habiendo un cambio muy impresionante, las redes, ¿no? La revolución tecnológica, realmente el vivir las cosas que pasan en el último punto de la Tierra, en el presente en que está ocurriendo, ¿no? También la capacidad de manipulación que tienen esas redes. Hay cosas que no vemos, que no sabemos, ¿no? Indudablemente estamos en otra no civilización, pero en otro nivel, ¿no? Creo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Bueno, es una interrogación. La historia no está escrita, la historia nacida de planes, pero no planeada, decía Norberto Bobbio, dirigida con fines de todos, pero sin un fin, y por lo tanto, pues depende de nosotros también parte de cómo se desarrolla esa historia. Una de las cosas importantes es no pensar que las cosas están perdidas, ¿no? Hay que seguir. Pues acaba de decir Carmen Iglesias que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor, yo quiero así pensarlo, y también quiero recordar, si me permiten incluso recrear, el pasaje de esa comedia de Calderón en que Carlos le dice a Leonor, le confiesa su temor, dice, porque en cualquier suceso siempre es cierto lo peor, y Leonor contesta diciendo, pues yo en mi inocencia espero que ha de haber suceso en que no siempre lo peor es cierto. Ese es precisamente el título de uno de los libros de Carmen Iglesias, lo hemos andado revoloteando en toda esta conversación, y si no lo han leído, les recomiendo vivamente que lo hagan. No siempre lo peor es cierto. Carmen Iglesias, un placer. Lo mismo digo, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias.